Ella sacrificó 7 años de su vida por un imperio construido en secreto. ¿Qué sucede cuando la fiesta de la victoria se convierte en el escenario de la traición más cruel? Si crees que toda humillación merece una gran remontada, suscríbete ya al canal. Deja tu like para darle fuerza a Brittany y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de la revancha que está por venir. Aquella noche debía ser el ápice de todo, el punto final de una jornada exhaustiva y el comienzo de una nueva vida, la vida que le fue prometida en los susurros de la madrugada y en los planes diseñados en servilletas. Brittany Anderson estaba de pie en un rincón del grandioso salón. El sonido de las conversaciones animadas y el tintineo de las copas de champán pareciendo venir de muy lejos, como si estuviera sumergida. Observaba el logo de Hess Innovations, proyectado en azul y blanco en la pared principal, un logo que ella misma garabateó por primera vez, 7 años atrás, en una noche regada con café y sueños. Sentía un orgullo hueco, una extraña sensación de ser la creadora de una fiesta a la que no había sido verdaderamente invitada. Era la arquitecta invisible, la esposa fantasma en medio de la celebración de su propio imperio, y el peso de aquel secreto nunca pareció tan pesado como en aquel instante. Recordaba con una claridad dolorosa todas las veces que Joseph justificó aquella farsa. Es estrategia, Brit. Un CEO soltero, centrado, atrae a más inversores. Es una imagen de dedicación total, decía él, con aquella convicción que siempre la desarmaba. Y ella, tan profundamente enamorada y creyente en el proyecto que era de ellos, aceptó ser la novia secreta, la prometida oculta, y finalmente, la esposa que nadie conocía. Se convenció de que su sacrificio era una inversión en el futuro de ambos, una pieza táctica en un juego complejo que pronto llegaría a su fin. Aquella noche, con la salida a bolsa siendo un éxito estruendoso, se aferraba a la creencia de que el juego finalmente había terminado y que, a partir de entonces, ella podría simplemente ser la señora Hess, sin asteriscos ni cláusulas de confidencialidad. Vivir aquella mentira le había pasado factura en pequeñas humillaciones diarias, pequeños cortes que, sumados, formaban una herida profunda. Era el anillo de bodas que guardaba en el bolso, poniéndoselo en el dedo solo en la seguridad de casa. Eran los viajes de negocios en los que se alojaban en habitaciones separadas, los eventos en los que ella fingía ser solo una empleada senior más. Era la constante vigilancia sobre sus palabras, el miedo a que se le escapara un nosotros demasiado íntimo. El cansancio de aquella actuación constante estaba grabado en su alma. Se sentía como una actriz en un papel que ya duraba demasiados años, y el guión, que antes parecía tener sentido, ahora sonaba cruel e ilógico. Solo quería que se cerraran las cortinas para poder finalmente quitarse el vestuario y descansar. Aún así, una chispa de esperanza se obstinaba en brillar dentro de ella. Hoy era el día en que su empresa, el trabajo de sus vidas, salía a bolsa. Era la validación máxima. Joseph estaba en la cima, y ella pensaba, con un optimismo que rayaba en la desesperación, que ahora ya no habría más excusas. Él subiría a aquel escenario, daría su discurso de victoria, y tal vez, solo tal vez, la llamaría. Tal vez les contaría a todos la verdad, presentándola no solo como su esposa, sino como la socia fundamental en cada paso de aquel logro. Escudriñaba la multitud con los ojos, buscando su rostro, esperando aquella mirada cómplice que siempre intercambiaban. Una señal silenciosa de que todavía eran un equipo, aunque el mundo no lo supiera. Lo vio al otro lado del salón, rodeado de inversores y periodistas, riendo de una forma que ella conocía bien. Era su risa de actuación, el encanto activado al máximo. Estaba impecable con el traje caro que ella le había ayudado a elegir aquella mañana. Le había arreglado la corbata, sintiendo la tela de seda bajo sus dedos, mientras él ensayaba las primeras líneas del discurso. «¿Cómo me veo?», preguntó él. «Como un multimillonario», respondió ella, con una sonrisa que ocultaba la ansiedad. Verlo ahora, tan distante, tan inmerso en aquel papel de genio solitario, le provocó un escalofrío. La distancia entre el hombre con el que se había despertado y la figura pública en el centro del salón parecía un abismo insalvable, y se preguntó si él todavía se acordaba de la mujer que estaba al otro lado. Nadie allí sabía que fue Brittany quien pasó 3 noches en vela, reescribiendo el código principal del software
cuando un error amenazó con hundir el proyecto piloto años atrás. Nadie sabía que fue ella quien negoció los términos del primer gran contrato de inversión, por teléfono, desde la habitación de un hotel barato, mientras Joseph era el rostro sonriente en la mesa de reuniones. Ella era la estratega, la gerente de crisis, la consejera silenciosa. Joseph tenía la visión, la ambición, el carisma. Pero ella era la estructura. Ella era las vigas de acero que sostenían el rascacielos que todos admiraban, pero que nadie veía. Y mientras los aplausos resonaban por algo que ella sentía como suyo, la invisibilidad se convertía en una capa pesada, sofocante. De repente, la música de ambiente disminuyó y una voz anunció que el CEO, Joseph Hess, subiría al escenario para decir unas palabras. El salón enmudeció en expectación. Brittany sintió que el corazón se le aceleraba. Las manos se le humedecían y enfriaban. Era ahora. Se acomodó, tratando de encontrar una posición mejor, un lugar donde la visión del escenario fuera clara, sin obstrucciones. Se le formó un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y anticipación. Contuvo la respiración, como si el acto de respirar pudiera hacerle perder el momento más importante de su vida. Cada fibra de su ser estaba sintonizada con aquel escenario, esperando, rezando para que sus 7 años de sacrificio fueran finalmente honrados, para que su historia fuera finalmente contada. Joseph tomó el micrófono, y la sonrisa en su rostro era radiante, contagiosa. Comenzó con los agradecimientos de rigor, a los inversores, al consejo, al increíble equipo de Hess Innovations. Brittany escuchaba las palabras, muchas de las cuales ella misma había sugerido la noche anterior, mientras revisaban juntos el discurso. Sé humilde, pero seguro. Agradece a todos. Haz que se sientan parte de esto, le había aconsejado. Y él estaba siguiendo el guión al pie de la letra. Escuchaba atentamente, el corazón latiendo contra sus costillas, esperando una desviación, una adición, una mención que no estaba en el libreto, una mención a ella. Pero los nombres pasaban, los equipos eran elogiados, y el suyo permanecía en el silencio que se había convertido en su identidad. Entonces, hizo una pausa, y la sonrisa se volvió más íntima, más personal. Me gustaría agradecer especialmente a mi asistente, Ashley Williams, por su dedicación incansable, dijo él, y señaló a una joven mujer cerca del escenario. Brittany la conocía, claro. Ashley era eficiente, guapa, y llevaba en la empresa poco más de un año. En aquel momento, el agradecimiento sonó solo como un reconocimiento profesional justo, quizás un poco exagerado, pero nada fuera de lo común. Brittany sintió una punzada de algo que no supo nombrar, tal vez irritación por la formalidad, pero todavía no era una alarma. Era solo otro nombre que no era el suyo, una pieza más en el elaborado teatro de aquella noche. El éxito, continuó Joseph, con la voz embargada de una emoción que pareció genuina, no se construye solo en la oficina. Se forja en el apoyo que recibimos en nuestra vida personal. El corazón de Brittany dio un salto violento. Era eso. Era ahora. La frase que tanto había esperado. Todo el aire pareció escapar de sus pulmones, mientras se preparaba para el impacto de la revelación. Podía sentir las miradas curiosas volviéndose hacia el escenario, todos queriendo saber quién era la misteriosa fuerza detrás del genio. Y es por eso, dijo él, mirando directamente a Ashley, que ahora subía los escalones para unirse a él, que estoy emocionado de anunciar que Ashley y yo no somos solo colegas, estamos prometidos. El sonido que siguió fue el de aplausos, pero para Brittany sonó como un estruendo subacuático, distorsionado y lento. El mundo entero pareció inclinarse, las luces brillantes del salón transformándose en borrones de color, como si lágrimas que aún no sentía ya estuvieran enturbiando su visión. La palabra prometidos resonaba en su mente, pero no lograba encontrar un lugar donde encajar. Era una pieza de rompecabezas con la forma equivocada, una nota disonante en una melodía familiar. No podía haber dicho eso. Debía de ser una broma de mal gusto, una extraña estrategia de marketing que olvidó contarle. Su cerebro se negaba a procesar la información, buscando desesperadamente una explicación alternativa, cualquier cosa que no fuera la verdad desnuda y cruel que se presentaba ante ella. Vio los rostros en la multitud volviéndose unos hacia otros, sonrisas extendiéndose, susurros de enhorabuena. La alegría de ellos era un ataque físico,
una onda de choque que la golpeó de lleno. En el escenario, Ashley lloraba lágrimas que parecían de felicidad, mientras Joseph la abrazaba, besando su frente para el deleite de los fotógrafos. La imagen de ellos juntos, tan pública, tan celebrada, era la antítesis de todo lo que ella había vivido en los últimos 7 años. Cada cena secreta, cada viaje disfrazado, cada mentira contada en nombre del bien mayor, ahora parecía ridícula, patética. Ella era el borrador sucio que fue desechado para que la obra de arte final pudiera ser exhibida al mundo, y el mundo estaba aplaudiendo el cambio. Como si el golpe no fuera suficiente, Joseph levantó el micrófono de nuevo, la sonrisa aún más ancha. «Y nuestra alegría es doble», anunció, la voz resonando con un orgullo que le provocó náuseas, «porque pronto, Ashley y yo daremos la bienvenida a nuestro primer hijo». Si el compromiso había sido un cuchillo en su pecho, aquello fue la torsión de la hoja. Un hijo, un heredero para el imperio que ella ayudó a construir. Aquello no era solo sobre reemplazarla como esposa, era sobre borrar su existencia, sobre aniquilar cualquier vestigio del futuro que habían planeado juntos. Cada conversación sobre nombres de bebés, cada sueño de una familia que ella nutrió en el silencio de su relación secreta, fue instantáneamente robado y entregado a otra mujer, en público. Una fuerza primitiva e incontrolable se apoderó de su cuerpo. La necesidad de huir, de respirar un aire que no estuviera contaminado por aquella mentira, era abrumadora. Su cuerpo comenzó a moverse antes de que su mente pudiera dar la orden. Se giró, con movimientos rígidos y torpes, y comenzó a caminar hacia la salida. Uno de los ejecutivos, un hombre que ella misma había entrenado, se topó con ella y dijo: «Buenas noticias, ¿no?», con una sonrisa radiante, completamente ajeno al cataclismo que ocurría dentro de ella. Ella solo asintió, incapaz de formar una palabra. En aquel momento, era una extraña en el funeral de su propia vida, y nadie siquiera notaba su luto. Cada paso hacia las grandes puertas de cristal del salón parecía durar una eternidad. Pasaba junto a filas de personas cuyo éxito profesional ella había, de alguna manera, facilitado. Eran rostros familiares, compañeros de trabajo que la veían todos los días como la jefa de operaciones, la figura seria y eficiente entre bastidores. Ninguno de ellos la miraba. Todos los ojos estaban fijos en el escenario, en la celebración de la nueva familia de su jefe. Una paranoia fría comenzó a instalarse. ¿Acaso lo sabían? ¿Acaso había sido la broma de la oficina todo el tiempo? La tonta engañada que creía en las promesas de un hombre que claramente la veía como desechable. La humillación era un veneno esparciéndose por sus venas. Finalmente, empujó la puerta y el aire frío de la noche la golpeó como una bofetada en la cara. Un choque bienvenido que la sacó del trance. Se apoyó en la pared de piedra de una terraza adyacente, el sonido de la fiesta ahora ahogado, distante. Allí, bajo el cielo oscuro e indiferente, finalmente consiguió llevar aire a sus pulmones, en una respiración temblorosa y dolorosa. Fue entonces cuando vino el dolor, no como una emoción, sino como una fuerza física, una presión aplastante en su pecho, tan intensa que se encorvó, con miedo de que su corazón se estuviera partiendo literalmente. La traición era una entidad viva, desgarrándola por dentro, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Y entonces, bajo el dolor, algo más comenzó a burbujear, una rabia caliente y purificadora, una furia tan intensa que secó las lágrimas antes de que pudieran caer. ¿Cómo se atrevía, después de cada noche que pasó trabajando a su lado, de cada sacrificio personal, de cada sueño aplazado? Sacrificó su propia carrera, su visibilidad, su identidad, todo por él, por el nosotros que él vendía también, y la descartó en el momento de su mayor gloria, de la forma más pública y humillante posible. La narrativa de amor y compañerismo que había construido en su mente se desmoronó, revelando la estructura podrida de manipulación y egoísmo que había debajo todo el tiempo. Un recuerdo específico, cruel en su claridad, invadió su mente. Una noche, hacía aproximadamente 1 año, cuando estaba exhausta y cuestionando el secreto, él la abrazó y le dijo: «Falta poco, mi amor. Cuando lleguemos a la cima, todos sabrán que tú fuiste la reina que construyó este reino conmigo. Somos solo tú y yo contra el mundo, siempre». Las palabras que antes eran su bálsamo, su consuelo,
ahora sonaban como la más perversa de las mentiras. Él no estaba construyendo un reino para ellos, la estaba usando como andamio, para construir un trono solo para sí mismo. Y ahora, con la construcción completa, simplemente pateó el andamio a un lado. Se miró las manos, temblorosas bajo la tenue luz de la terraza. Estaban vacías. El anillo de oro blanco, la alianza de matrimonio que simbolizaba una promesa sagrada, estaba a salvo en un compartimento oculto de su bolso, como siempre. Una reliquia de una vida que, como acababa de descubrir, nunca existió de verdad. En ese instante, sintió un impulso violento de abrir el bolso, tomar aquel anillo y arrojarlo a la oscuridad, tan lejos como su brazo pudiera lanzarlo. Fue el primer pensamiento concreto de ruptura, el primer deseo activo de cortar el lazo, de liberarse del peso de aquel metal y de todo lo que representaba. El sonido de una puerta abriéndose la asustó. Una pareja salió a la terraza, riendo, probablemente para escapar del ruido por un momento. La miraron de reojo, una mirada casual, desinteresada, antes de volverse hacia la vista de la ciudad. La indiferencia de ellos fue, por un lado, un alivio, pero por otro, la confirmación final de su soledad. Ella no era nadie allí. Era una nota a pie de página en la historia de Joseph Hess, una nota que él acababa de borrar. Y allí, en el frío, con el sonido de la celebración de su traición como banda sonora, Brittany entendió con una claridad brutal. El hombre que amaba era un extraño. La vida que vivía era una farsa, y todo lo que creía sólido se había convertido en polvo. Tras la oleada de furia, vino una calma extraña y aterradora, un estupor. Era como si su sistema nervioso, sobrecargado de dolor y shock, simplemente se hubiera apagado. Se sentía hueca, una espectadora observándose a sí misma, apoyada en la pared fría, y en ese silencio interior, su mente, la mente brillante y analítica que Joseph tanto usó a su favor, comenzó a trabajar. Empezó a conectar los puntos, no con la emoción de una esposa traicionada, sino con la lógica fría de una estratega. Los viajes de negocios de última hora a los que no fue convocada, las largas noches en la oficina, que se volvieron más frecuentes en el último año, la forma en que se volvió más protector con su teléfono móvil, eran todas piezas de un rompecabezas que se había negado a armar, y ahora encajaban con una perfección terrible. Su mente se centró en Ashley, reexaminó cada interacción, cada sonrisa, cada «sí, jefe», dicho con una familiaridad que ella, en su momento, atribuyó a la ambición juvenil. Brittany recordó una vez, hacía unos meses, cuando entró en la oficina de Joseph sin llamar, y los encontró riendo, muy juntos, sobre algo en la pantalla del ordenador. La risa se detuvo abruptamente cuando la vieron. En aquel momento, sintió una incomodidad, pero la descartó como celos infundados, una debilidad que no podía permitirse. Qué tonta había sido. Ella, que podía predecir las fluctuaciones del mercado con meses de antelación, no pudo ver la traición que florecía a pocos metros de su propio escritorio. La humillación de ser engañada era casi tan dolorosa como la propia infidelidad. La puerta de la terraza se abrió de nuevo, y el sonido, esta vez, la hizo ponerse rígida. Era él. Joseph caminó en su dirección, el rostro una máscara de preocupación calculada. Se detuvo a unos metros de distancia, el traje caro pareciendo fuera de lugar contra la crudeza de la noche. No corrió a abrazarla, no corrió a consolarla. Se detuvo y evaluó la escena, como un gerente evaluando un problema inesperado. Y fue en ese pequeño detalle, en esa vacilación, donde Brittany vio la verdad de su carácter más claramente que en 7 años de matrimonio. No estaba allí como su marido. Estaba allí como el CEO de Hess Innovations, lidiando con un activo inestable que amenazaba con salirse de la línea. «Brittany, ¿qué estás haciendo aquí fuera? Vamos, vuelve adentro. La gente está preguntando por ti», dijo, la voz baja, pero firme. No era la voz de un amante arrepentido. Era la voz de un hombre tratando de controlar una situación delicada. Sus primeras palabras para ella, después de destruir públicamente su vida, no fueron «perdóname», sino una orden para mantener las apariencias. En aquel instante, algo dentro de Brittany se solidificó. El dolor todavía estaba allí, un océano vasto y oscuro, pero en la superficie, una capa de hielo comenzó a formarse. Escuchó sus palabras no con el corazón, sino con el cerebro, y todo lo que pudo registrar fue la manipulación descarada. Ella no respondió.
Solo lo miró fijamente, la mirada vacía de todas las emociones que él estaba acostumbrado a ver en ella. Amor, admiración, apoyo. Su silencio lo incomodó. Estaba preparado para lágrimas, para gritos, para acusaciones. No estaba preparado para aquella nada absoluta. En aquel silencio, ella lo veía por primera vez, despojado de todas las ilusiones que ella misma había creado. No era el genio incomprendido, ni el socio ambicioso. Era solo un hombre débil, egoísta, asustado por la posibilidad de perder el control, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de arreglar las cosas para él. El poder, silenciosamente, comenzó a cambiar de bando. Él comenzó a hablar, las palabras tropezando unas con otras en un intento de justificar lo injustificable. Mira, sé cómo parece esto, pero necesitas entender el panorama general. Fue un error, ¿vale? Pero ahora, con el bebé, es una historia poderosa. A los inversores les encanta la estabilidad, la familia. Piensa en ello como una estrategia de marketing a largo plazo para la marca. La frase estrategia de marketing golpeó a Brittany con la fuerza de un puñetazo. Estaba enmarcando la traición, la nueva familia, la aniquilación de su matrimonio, como una jugada de negocios. Redujo 7 años de su vida, de su amor y sacrificio, a un ítem en una hoja de cálculo de relaciones públicas. La crueldad casual de aquella declaración fue más impactante que el anuncio en el escenario. Y sí, el bebé es mío, admitió, como si estuviera confesando un pequeño error de cálculo en un informe financiero. Ocurrió durante aquel viaje a Singapur. Iba a contártelo, pero nunca había un buen momento. La confesión, lanzada de forma tan banal, fue lo que selló cualquier duda que pudiera quedar. No había lugar para la interpretación. No había forma de que aquello fuera un malentendido. Era la verdad simple y sórdida. El viaje a Singapur, del que regresó diciendo cuánto la había echado de menos, ahora estaba manchado con la imagen de él y Ashley juntos. Cada recuerdo afectuoso de aquel período se volvió corrupto, podrido. El último hilo de esperanza se rompió. Viendo que sus justificaciones no estaban funcionando, cambió de táctica, recurriendo al método que siempre usaba para aplacar sus raras insatisfacciones. Brit, podemos resolver esto. Todavía somos un equipo. Te compro esa casa en la costa que siempre quisiste. Podemos viajar, tomarnos un año sabático. Solo, no hagas una escena. Piensa en todo lo que hemos construido. Estaba intentando comprar su silencio. Creía que su lealtad, su dolor y su dignidad tenían un precio, y que él podía pagarlo con las ganancias del imperio que ella misma ayudó a levantar. Aquel insulto fue lo que finalmente la despertó del estupor, reemplazando el dolor con una claridad fría y afilada. Ella levantó la barbilla, y cuando habló, su voz era baja, casi un susurro, pero cargada con un peso que hizo que el aire entre ellos se volviera más denso. Divorcio. La palabra salió de sus labios, no como una amenaza o un grito de dolor, sino como una sentencia, una decisión final, irrevocable. No había histeria en su voz, solo una finalidad absoluta. Era la voz de la CEO invisible que acababa de tomar la decisión ejecutiva más importante de su vida. Estaba liquidando su mayor y más tóxica inversión. Su mirada, antes vacía, ahora estaba enfocada, y él vio allí algo que nunca había visto antes: el fin. La reacción de Joseph fue instantánea y reveladora. La máscara de preocupación se desintegró, reemplazada por una furia arrogante. ¿Divorcio? No puedes estar hablando en serio. No eres nada sin mí, escupió, la voz llena de desprecio. Te lo di todo. Si intentas hacer esto, te destruiré. Te pondré en una lista negra en cada empresa de este sector. Nunca más conseguirás ni una entrevista de trabajo. Te arrepentirás del día en que pensaste en desafiarme. La amenaza, hecha para aterrorizarla y forzarla a la sumisión, tuvo el efecto contrario. En aquel momento, no solo confesó su traición, sino también su desprecio por ella, y al amenazar con destruir su futuro, él, sin saberlo, le dio lo único que necesitaba, la certeza absoluta de que marcharse era la única opción. La liberó. Ante la amenaza cruda y desesperada de Joseph, Brittany no sintió miedo. Lo que sintió fue una lástima profunda y helada. En aquel momento, no veía al CEO poderoso que encantaba a los inversores, sino a un niño mimado y asustado, pateando y gritando porque su juguete favorito decidió dejar de funcionar. Todo el poder que él creía tener sobre ella
Se basaba en el amor y la lealtad que ella le ofrecía gratuitamente, y ahora que esa fuente se había secado, todo lo que quedaba era un hombre patético haciendo amenazas vacías. No gastó ni una palabra más con él, solo le dirigió una última mirada, una mirada que no contenía rabia, sino un desinterés clínico, como un científico observando un espécimen muerto. Y entonces se dio la vuelta. El acto de darle la espalda, mientras él todavía escupía veneno en el aire frío de la noche, fue el gesto más liberador de su vida. Cada paso que daba lejos de él, hacia la salida de la terraza, era un paso hacia sí misma. El sonido de sus tacones en el suelo de piedra era firme, resuelto. No estaba huyendo de una pelea, se estaba retirando de una guerra que ya había ganado, porque se dio cuenta de que el premio por el que luchaba no valía nada. No miró hacia atrás. No había nada más que ver allí, excepto las ruinas de una mentira en la que ya no estaba dispuesta a habitar. Estaba dejando atrás al fantasma de sí misma. Para salir del lugar, tuvo que atravesar una parte del vestíbulo, ahora más silencioso. El grueso de la fiesta continuaba en el salón principal, de donde todavía se escapaba el sonido ahogado de música y risas. Un camarero pasó a su lado, llevando una bandeja de copas vacías, y le sonrió educadamente. La normalidad de la escena era extraña, surrealista. El mundo seguía girando, indiferente al hecho de que el eje del suyo acababa de hacerse añicos. Esta desconexión entre su turbulencia interna y la calma externa la hizo sentirse increíblemente sola, pero también extrañamente fuerte. Ya no pertenecía a aquel escenario, a aquella celebración de su propia obsolescencia. Se detuvo en el guardarropa para recoger su bolso y su abrigo. El simple acto de envolver la tela del abrigo sobre sus hombros pareció un gesto de autoprotección, de abrigarse contra un frío que no era solo climático. Se sentó por un instante en un banco de terciopelo para ponerse unos zapatos más cómodos que guardaba en el bolso, y mientras lo hacía, tomó el móvil. La pantalla se iluminó con decenas de notificaciones, correos electrónicos de felicitación, mensajes de contactos de la industria sobre el éxito de la salida a bolsa. Cada mensaje era una pequeña puñalada de ironía. La estaban felicitando por su propia ejecución pública, y se preguntó cuántos de ellos sabían o sospechaban la verdad. ¿Brittany? Una voz tranquila y familiar la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a James Brown de pie a unos metros de distancia. James, su compañero de la universidad, el único que siempre pareció competir con ella en igualdad de condiciones, con respeto. Estaba más mayor, el pelo un poco canoso en las sienes, pero los ojos todavía tenían la misma intensidad inteligente que ella recordaba. Estaba en el evento, supuso, como uno de los inversores o socios importantes. Verlo allí, en ese preciso momento, pareció una extraña intervención del destino, una anomalía en el desastroso guión de aquella noche. No sonreía. Su rostro mostraba una preocupación genuina y contenida. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de asustarla. ¿Estás bien? Te vi salir y escuché el anuncio. La manera en que dijo «el anuncio» fue delicada, llena de un subtexto que reconocía la catástrofe sin necesidad de nombrarla. Un breve recuerdo afloró en la mente de Brittany, una tarde en la biblioteca de la facultad, cuando James le dijo que su análisis sobre algoritmos de mercado era más brillante que el del propio profesor. Él siempre la había visto, no como un accesorio o un apoyo, sino como una fuerza intelectual. En aquella época, ella ya estaba encantada con Joseph y su ambición, y rechazó la admiración de James. Ahora, ese recuerdo volvía con un peso diferente. La fachada de calma de Brittany amenazó con derrumbarse bajo la mirada de genuina empatía de James. Tragó saliva, luchando por mantener la compostura. «Ha sido toda una noche, James», consiguió decir, y el eufemismo sonó absurdo hasta para sus propios oídos. Él no la presionó para obtener detalles. Solo asintió, la comprensión en sus ojos. «Me imagino», dijo suavemente. Luego, sacó una tarjeta de visita del bolsillo de la chaqueta. «Mira, Brit, no sé qué está pasando, pero si necesitas cualquier cosa, un trabajo, un consejo, o solo un amigo que te escuche, llámame. Siempre he pensado que naciste para mucho más que estar a la sombra de alguien». Aquellas últimas palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Más que estar a la sombra de alguien. Era la validación que esperó oír de Joseph durante 7 años. Era el reconocimiento de su valor, de su potencial,
dicho de forma simple y directa. Y no vino del hombre al que le dedicó su vida, sino de un casi extraño, un fantasma de su pasado. Tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él por un breve segundo. El cartón grueso y de alta calidad parecía sólido, real, en contraste con las promesas etéreas y las mentiras en las que había basado su vida. Aquel pequeño rectángulo de papel era un ancla en un mar de caos. El trayecto a casa fue silencioso, hecho dentro de un taxi que navegaba por las calles iluminadas de la ciudad. Brittany no veía el paisaje. Miraba la tarjeta de visita en su mano, dándole vueltas y más vueltas bajo la luz de las farolas que pasaban. El nombre James Brown y su título, socio director del grupo Brown, parecían de otro universo. Apoyó la frente en el cristal frío de la ventana y vio su propio reflejo. El rostro que la miraba de vuelta estaba pálido, exhausto, los ojos rojos, pero había algo nuevo allí, una dureza en la línea de la mandíbula, una llama terca en el fondo de la mirada. Las amenazas de Joseph resonaban en su mente, pero ahora, las palabras de James resonaban más fuerte. Cuando entró en la casa que compartía con Joseph, el silencio la recibió como un sudario. Cada objeto parecía gritar su ausencia y la presencia de la mentira. La decoración, elegida entre los dos. Los libros, comprados en viajes que ahora parecían falsos. Caminó por la sala de estar, el sonido de sus pasos resonando en el vacío. Sus ojos se detuvieron en una gran fotografía en la pared del comedor. Ella y Joseph el día de su boda, en una ceremonia secreta en una playa lejana. Ambos sonriendo, el sol poniéndose al fondo. La imagen de la felicidad perfecta, una felicidad que era un fraude. Allí estaba la prueba física de la vida que necesitaba desmontar. Y mirando aquel retrato, supo exactamente por dónde empezaría. Su primer acto no fue un grito ni un llanto. Fue un movimiento lento y deliberado hacia la pared del comedor. Se detuvo ante la fotografía de la boda, el mayor símbolo de aquella hermosa e intrincada mentira. Recordó el calor del sol en su piel aquel día, el sabor a sal en el aire, las promesas que se susurraron el uno al otro, creyendo que eran las únicas dos personas en el universo. Aquel sentimiento, antes el ancla de su vida, ahora parecía una alucinación. Con una calma que la sorprendió, descolgó el pesado cuadro de la pared, sintiendo el peso del marco de madera en sus manos como si fuera el peso de todos aquellos años. No rompió el cristal, no rasgó la foto. Eso sería darle a él, y a su memoria, el poder de una reacción pasional. En lugar de eso, Brittany, la estratega, la mujer que siempre pensaba 5 pasos por delante, caminó hasta el centro de la sala y gentilmente colocó el cuadro en el suelo de madera, con la imagen hacia abajo. El suave sonido de la fricción fue el único ruido en el silencio de la casa. Fue un gesto de descarte, no de destrucción. No estaba borrando el pasado, pues sabía que eso era imposible. Simplemente estaba decidiendo, conscientemente, no volver a mirarlo. Estaba clausurando su exhibición pública, aunque la única espectadora fuera ella misma. A continuación, subió las escaleras hacia la habitación que compartían. El aire allí parecía más denso, impregnado de la intimidad que ahora se había revelado como una farsa. Su lado de la cama estaba hecho. El ligero olor de su loción para después del afeitado aún flotaba en el aire. Por un momento, el dolor amenazó con sofocarla de nuevo, pero lo empujó al fondo de su mente. Abrió el armario, y en lugar de coger una maleta para sí misma, arrastró una de las maletas grandes y vacías de Joseph al centro de la habitación. La decisión fue tomada en ese instante, clara e inquebrantable. Ella no se iría a ninguna parte. Era él quien se marchaba. Estaba reclamando su espacio. Comenzó el proceso de forma metódica, casi robótica. Sacó sus trajes de la percha, uno por uno, doblándolos con una precisión mecánica. Las camisas, las corbatas que ella le regaló, los zapatos que le ayudó a elegir. Cada pieza era un pequeño fantasma, un recuerdo de un momento que ahora estaba corrompido. La camisa azul que usó en la cena en que celebraron su primer millón en ingresos. El suéter de cachemira que le compró para abrigarlo en un viaje a Aspen. Permitía que el recuerdo surgiera por un breve segundo. Lo reconocía fríamente como un dato de un proyecto fallido, y a continuación, colocaba el objeto en la maleta. Era una purga. Al limpiar el cajón de su mesita de noche, sus dedos encontraron una pequeña tarjeta doblada, atascada en el fondo.
No era una nota de amor. Era el recibo de una joyería de lujo, fechado 8 meses atrás, durante la semana del viaje de negocios a Singapur. La descripción en el recibo era de un collar de diamantes con un colgante de zafiro, una pieza que ella nunca había visto. Aquel trozo de papel era la prueba física, la corroboración de los hechos, el documento que destruía cualquier posibilidad de negación. La imagen de Ashley en el escenario, llevando un delicado collar que no había notado antes, brilló en su mente. Era la pieza que faltaba. El descubrimiento no la hizo llorar. La rabia ya había pasado por ella, dejando en su lugar una certeza de acero. Aquel recibo era solo la confirmación final, la firma en el documento de su liberación. Se sintió extrañamente agradecida por haberlo encontrado. Era la prueba de que no estaba loca, de que su decisión no era una reacción exagerada, sino una conclusión lógica basada en pruebas irrefutables. No arrugó el papel. Con el mismo cuidado con que guardaría un documento importante de la empresa, lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Sería útil. Guardó la prueba, como la buena estratega que siempre fue. Dejando las maletas de Joseph listas junto a la puerta de la habitación, bajó a su despacho en casa. Este era su santuario, el lugar donde la mayor parte de Hess Innovations fue de hecho innovada. Se sentó en su silla, el cuero familiar un pequeño consuelo, pero en lugar de encender el ordenador de la empresa, tomó su portátil personal, el que contenía sus propios proyectos, sus ideas embrionarias, los sueños que había puesto en espera. Era hora de iniciar la separación formal, no solo de un hombre, sino de una creación que se había vuelto contra su creadora. Necesitaba proteger sus propios activos. Con dedos firmes, comenzó el proceso de desvinculación digital. Transfirió todos sus archivos personales, proyectos independientes e investigaciones a un disco duro externo, encriptando el contenido. A continuación, accedió a los sistemas de la empresa por última vez. Con la pericia de quien diseñó la arquitectura de seguridad, revocó sus propias credenciales de administradora, eliminó sus accesos y borró sus rastros. Fue el equivalente digital a quemar los puentes. En menos de 30 minutos, la principal arquitecta de Hess Innovations se convirtió en una extraña para sus propios sistemas. La puerta del imperio estaba ahora cerrada para ella, y era ella quien sostenía la llave que la cerró. El siguiente paso requirió más fuerza. Tomó su teléfono móvil y marcó un número que esperaba no tener que usar nunca. El número de una abogada de divorcios, una de las mejores y más discretas de la ciudad, a la que había consultado brevemente años atrás, en un momento de duda que rápidamente reprimió. La abogada respondió, con voz somnolienta, pero profesional. Brittany no perdió tiempo con amabilidades. «Soy Brittany Anderson», dijo, con voz firme, sin temblores. «Ha ocurrido. Quiero que los papeles del divorcio se presenten a primera hora de la mañana. Causa, adulterio, sin negociaciones. Simplemente ejecute». La llamada fue corta, precisa y final. Después de colgar, Brittany se quedó de pie en medio de la sala de estar. Las maletas de Joseph junto a la puerta. La foto de la boda en el suelo, boca abajo. El silencio en la casa era absoluto. Estaba exhausta. Un cansancio que parecía haberse instalado en sus huesos. Pero era un cansancio diferente al que sentía al final de una semana de trabajo de 80 horas para la empresa. Era el cansancio que viene después de una cirugía, el dolor que significa que la parte enferma ha sido extirpada. Sacó del bolsillo la tarjeta de visita de James Brown. No lo llamaría esa noche, pero por primera vez en años, sentía que sostenía un mapa, y no importaba a dónde la llevara. El destino sería un lugar que ella misma elegiría. No durmió. La noche transcurrió en un estado de vigilia suspendida, con Brittany sentada en el sofá de la sala oscura, el abrigo aún sobre los hombros. El shock inicial y la rabia se habían disipado, dejando atrás un vacío inmenso, una quietud que era casi tan ruidosa como la fiesta. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared, cada segundo marcando la creciente distancia entre la mujer que era ayer y la extraña que era hoy. Observó cómo las sombras cambiaban de lugar a medida que la luna viajaba por el cielo, sintiéndose como la única persona despierta en el mundo, una centinela solitaria guardando las ruinas de su propia vida. En ese silencio absoluto, los recuerdos vinieron sin ser llamados. Y no solo los malos. Recordó su risa en los primeros días,
cuando la empresa era solo una idea en un apartamento pequeño. Recordó la manera en que él le tomaba la mano bajo la mesa en las reuniones, un gesto secreto de complicidad. Recordó sueños compartidos, vulnerabilidades confesadas en la oscuridad. El dolor de esos buenos recuerdos era, en cierto modo, más agudo que el dolor de la traición, porque mostraban lo que había perdido, o mejor dicho, lo que pensaba que tenía. Era el luto no por un hombre, sino por un sueño, por una versión de la realidad que había amado desesperadamente y que ahora sabía que era una ilusión. La primera señal del amanecer apareció como una línea pálida y gris en el horizonte. Lentamente, la luz comenzó a llenar la sala, revelando los contornos de los muebles, de las cajas de cartón que un día contuvieron sus sueños y de las maletas de Joseph, centinelas silenciosos de su decisión. El sol naciente iluminó las partículas de polvo que danzaban en el aire, convirtiendo lo ordinario en algo etéreo. Para Brittany, aquel amanecer era un punto de inflexión. Era el amanecer del primer día del resto de su vida. Y por primera vez en 7 años, no tenía la menor idea de lo que aquel día le traería. La incertidumbre era a la vez aterradora y extrañamente estimulante. Un instinto de autopreservación la impulsó a levantarse. Fue a la cocina y preparó un café, el ritual familiar y metódico sirviendo como una pequeña ancla en la tormenta. El aroma fuerte y amargo llenó la casa, superponiéndose al olor a nada que se había instalado. Mientras el agua caliente pasaba por el polvo, miraba por la ventana a la ciudad comenzando a despertar. Pasaban coches, la gente caminaba hacia el trabajo. El mundo no se había detenido, y si el mundo no se detuvo, ella tampoco podía. Con la taza caliente entre las manos, el calor extendiéndose por sus dedos fríos, sus pensamientos comenzaron a alejarse del pasado y a concentrarse en la pregunta más urgente y aterradora de todas. ¿Qué hacer ahora? Su teléfono móvil, dejado en la mesa de centro, vibró. Lo cogió con el corazón en un puño. Era un mensaje de texto, pero no de Joseph. Era de su abogada. El mensaje era corto y directo, desprovisto de emoción. Presentado. 8:00 en punto. La notificación ha sido enviada a su oficina. Ha sido notificado. Aquellas palabras, tan clínicas y legales, lo hicieron todo irrevocable. Ya no era una decisión tomada en la oscuridad de la noche. Era una acción oficial, un registro público. Un nuevo tipo de realidad se abatió sobre ella. Una ola de náuseas mezclada con un alivio feroz. La máquina se había puesto en movimiento. Ya no había vuelta atrás. Casi como si fuera una señal, el teléfono comenzó a sonar. El nombre Joseph brillaba en la pantalla. Una aparición digital. Hacía apenas 12 horas. La visión de ese nombre la habría hecho sonreír. Ahora, provocaba una repulsión helada. Observó el teléfono vibrar en la mesa, el sonido pareciendo una violación del silencio que había conquistado. Una parte de ella, un eco débil y moribundo de la mujer que había sido, sintió una punzada de curiosidad, de querer oír su voz, quizás una súplica, quizás una disculpa. Pero la nueva mujer, la que nació la noche anterior en el frío de aquella terraza, sabía que responder sería un error. Con un dedo que no tembló, rechazó la llamada. El silencio que siguió fue profundo y satisfactorio, pero sabía que no sería el último intento. Entonces, metódicamente, abrió su lista de contactos y bloqueó su número. Después, el número de Ashley. Luego, los números de los padres de Joseph, que la trataban con una simpatía condescendiente, pero que ciertamente se pondrían del lado de su hijo. Era una cirugía preventiva, cortando las vías de acceso antes de que la infección pudiera propagarse. Cada número bloqueado era un ladrillo que se colocaba en un muro alrededor de su nueva vida, un muro que estaba construyendo para protegerse. Abrió de nuevo su portátil personal. La tarjeta de James Brown todavía estaba al lado, una promesa silenciosa, pero no estaba lista para aceptar ayuda. Todavía no. Necesitaba demostrarse a sí misma que podía levantarse sola. Abrió un documento en blanco y por primera vez en casi una década comenzó a escribir su propio currículum. Fue un ejercicio doloroso y revelador. Enumeró proyectos, estrategias de crecimiento, soluciones de software, todo atribuido públicamente a Hess Innovations. Pero mientras escribía, reformulaba. Gestioné el desarrollo. Lideré el equipo que... Creé la arquitectura para... Estaba, línea por línea,
reclamando la autoría de su propio trabajo. Solo después de pasar una hora trabajando en su currículum, sintiendo una chispa de su antiguo yo profesional reavivarse, tomó de nuevo la tarjeta de James. Su oferta ahora parecía diferente. Ya no era un salvavidas para una mujer que se ahogaba, sino una oportunidad estratégica para una profesional competente que estaba temporalmente sin un puerto. Veía la situación no como una víctima buscando rescate, sino como una agente libre evaluando sus opciones. Un posible aliado que reconocía su valor era un activo poderoso. La idea de trabajar con alguien que la veía como una igual, y no como una extensión de sí mismo, era radical. Finalmente, Brittany se levantó y caminó hacia la gran ventana de la sala, que daba a la ciudad. El sol ya estaba más alto, bañándolo todo con una luz clara e implacable. La casa detrás de ella, con las maletas listas y la foto boca abajo, era un mausoleo. La ciudad frente a ella era un territorio desconocido, lleno de peligros y posibilidades. No tenía un plan, no tenía seguridad, y el dolor de su pérdida aún era una herida abierta. Pero al respirar hondo, el aire llenando sus pulmones, sintió algo que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Una sensación ligera, casi imperceptible, pero inconfundible. Era el olor de la libertad. A media mañana, sonó el timbre, un sonido estridente que rompió el silencio monástico de la casa. Brittany miró por la mirilla y vio a un repartidor sosteniendo un arreglo floral tan grande que era casi obsceno. Rosas rojas, lirios blancos, una explosión de colores y perfumes que parecía completamente fuera de lugar en su nueva realidad gris. Abrió la puerta y el repartidor, sonriendo, le entregó el ramo y un portapapeles. La tarjeta, vio, tenía la caligrafía apresurada de Joseph. Era su táctica predecible, el gran gesto, el intento de borrar un error colosal con una compra cara, una demostración pública de remordimiento que era tan falsa como su compromiso. Miró las flores, perfectas y vibrantes, y no sintió absolutamente nada, ninguna punzada de nostalgia, ninguna tentación de ceder. Eran solo materia orgánica, un objeto sin alma enviado por un hombre que pensaba que su dolor podía ser aplacado con pétalos. «No voy a aceptarlas», le dijo al repartidor, con voz tranquila y firme. «Puede llevárselas de vuelta o donarlas a un hospital si quiere, pero no van a entrar en esta casa». El repartidor pareció confundido, pero asintió. Ver aquel ramo, un símbolo de su intento de manipulación, siendo llevado lejos, fue otra pequeña, pero significativa, victoria. Tenía el control de lo que cruzaba su umbral. Poco después, sonó su teléfono personal. No era un número bloqueado. Era su hermana, Sara, que vivía en otra ciudad. Sara era una de las pocas personas en el mundo que sabía del matrimonio secreto. Brittany respondió, con el corazón encogido. «Brit, Dios mío, vi la noticia. Un amigo me mandó el enlace. ¿Qué está pasando? Dime que es mentira, que es alguna jugada de marketing loca». La voz de su hermana estaba llena de pánico e indignación, un reflejo del propio caos que Brittany sentía. Y oír aquella preocupación genuina, desinteresada, fue la primera grieta en la presa de su autocontrol. Por primera vez, puso la catástrofe en palabras para alguien que la amaba. «Es verdad, Sara», dijo, y su voz se quebró por primera vez en aquel día. «Me traicionó. Se va a casar con la asistente. Está embarazada. Yo estaba allí cuando lo anunció». Contar la historia en voz alta, de forma tan cruda, la hizo aún más real, pero también transfirió parte de su peso. Al otro lado de la línea, el shock de Sara se transformó en una furia protectora. No hubo preguntas dudando de ella. No hubo «¿Estás segura?». Hubo solo apoyo incondicional. Un «estoy cogiendo el primer vuelo», que, aunque ella rechazó, calentó una parte de su alma que pensaba que se había congelado para siempre. Colgar el teléfono con su hermana la dejó más fuerte. La conversación fue un recordatorio vital de que su vida no comenzaba ni terminaba con Joseph Hess. Tenía una historia antes de él, una familia, personas que la amaban por quien era, no por lo que podía hacer por ellas. El apoyo incondicional de Sara fue el antídoto para el veneno del aislamiento que Joseph había cultivado a su alrededor durante tanto tiempo. La había hecho creer que su mundo era el único que importaba, pero el mundo real todavía estaba ahí fuera, esperándola. Y por primera vez,
Sintió que no estaba completamente sola en aquella batalla. Sus pensamientos se volvieron hacia la empresa, Hess Innovations, su proyecto, su creación. Un dolor agudo, diferente al dolor de la traición, la golpeó. Era el luto por su trabajo. Pensó en los complejos sistemas que solo ella entendía completamente, en los delicados contratos que solo ella sabía cómo manejar, en el talentoso equipo que había formado y nutrido. Joseph era el rostro, el vendedor, pero ella era el motor, el cerebro, la columna vertebral, y con una claridad que no era ni vengativa ni arrogante, un pensamiento se formó en su mente. Sin ella, todo aquello se derrumbaría. Esta percepción no le trajo alegría. No era un deseo de venganza, sino una evaluación fría y objetiva, el tipo de análisis de riesgo que hacía todos los días. Joseph, en su arrogancia, creía que podía pilotar el avión solo, sin darse cuenta de que ella no era solo una pasajera, sino la ingeniera que lo construyó, y la única que sabía cómo repararlo en pleno vuelo. Su caída no sería un acto del destino, sino la consecuencia inevitable de sus propias elecciones, de su incapacidad para reconocer el valor del pilar que él mismo decidió derribar. La tragedia era enteramente suya. Con esta claridad en mente, se sentó de nuevo frente al ordenador. Era hora de actuar, no de reaccionar. Cogió la tarjeta de James Brown y, en lugar de llamar, lo que podría parecer un acto de desesperación, abrió un nuevo correo electrónico. La elección de las palabras fue cuidadosa, cada frase pulida para transmitir fuerza y profesionalismo, no necesidad. James, escribió, agradezco tus amables palabras de anoche. Significaron mucho. Actualmente estoy explorando nuevas oportunidades profesionales y estaría abierta a una conversación cuando tu agenda lo permita. Atentamente, Brittany Anderson. Era un mensaje que abría una puerta, pero la mantenía firmemente en control de quién la atravesaría. Presionar enviar fue como lanzar un pequeño barco de papel en un océano vasto y desconocido, pero fue un acto de propulsión propia. Ya no estaba a la deriva, esperando que las corrientes de la traición de Joseph la llevaran. Estaba creando su propio viento, por pequeño que fuera. La respuesta de él no importaba tanto como el propio acto de haber tendido la mano por su cuenta, en sus propios términos. Fue el primer paso concreto hacia un futuro profesional que no estaba definido por la sombra de nadie, sino construido por su propia iniciativa. Miró a su alrededor en la sala, ahora bañada por la luz del mediodía. La casa todavía estaba silenciosa, pero el silencio había cambiado de nuevo. Ya no era la quietud de un luto o de un lienzo en blanco. Era el silencio de una sala de estrategia antes del inicio del juego. Las maletas de Joseph eran una tarea por completar. La acción legal estaba en marcha. Se había hecho un nuevo contacto profesional. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua, sintiendo el líquido frío hidratar su garganta seca. Estaba cansada, profundamente cansada, pero una nueva energía comenzaba a fluir. Era la energía de la acción, del propósito. Estaba exhausta, pero estaba lista. La respuesta de James llegó en menos de 5 minutos, una velocidad que hablaba de interés genuino, no de cortesía corporativa. El correo electrónico era tan directo como el de ella. Brittany, me alegra tener noticias tuyas. Para ti, mi agenda está siempre abierta. ¿Qué tal un café esta tarde? Estoy libre a partir de las 15 h. Dime que te viene bien. La prontitud y el respeto implícitos en el mensaje fueron otra pequeña ola de validación. No la estaba haciendo esperar, no estaba jugando a juegos de poder. La estaba tratando como una igual, una prioridad. Era un comportamiento tan radicalmente diferente al de Joseph que parecía venir de otro planeta. Dudó solo por un segundo. Una voz interna, el fantasma de su antiguo yo cauteloso, susurró que quizás era demasiado pronto, que debería tomarse un tiempo para lamentarse, pero silenció esa voz con una nueva y brutal claridad. Esperar era lo que había hecho durante 7 años. Esperar el reconocimiento, esperar la honestidad, esperar que la vida comenzara. La espera había terminado. Con dedos firmes, tecleó su respuesta. Las 15 euros me viene bien. Sugiere un lugar. La decisión estaba tomada. No pasaría el primer día de su nueva vida escondida entre las ruinas de la antigua. Subió las escaleras para arreglarse, y el acto de elegir qué ponerse fue, en sí mismo, una declaración de intenciones. Ignoró los vestidos que a Joseph le gustaban, los colores que él decía que le favorecían. En su lugar,
Eligió un traje de pantalón bien cortado, de un azul profundo, y una blusa de seda marfil. Era un atuendo que no gritaba «mírame», sino «escúchame». Era la armadura de una profesional en su apogeo. Mientras se vestía, no se estaba preparando para una cita o una entrevista de trabajo. Se estaba vistiendo para sí misma, para la mujer que estaba decidiendo ser en ese exacto momento. Antes de salir, se miró en el espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada era la misma de 24 horas atrás, pero la luz en sus ojos había cambiado fundamentalmente. La desesperación de la noche anterior había sido quemada por la rabia, y la rabia, a su vez, había sido forjada en una resolución fría. El dolor todavía estaba allí, una sombra profunda bajo la superficie, pero ya no era toda la historia. Era el cimiento sobre el cual se estaba construyendo algo nuevo e inquebrantable. Veía allí no a una víctima, sino a una superviviente que apenas comenzaba a luchar. Al coger su bolso de la mesa de la entrada, su mirada pasó por las maletas de Joseph, todavía apoyadas en la pared. Eran objetos de un pasado que ya parecía lejano. Abrió la puerta principal, sintió el calor del sol de la tarde en su rostro, y salió, cerrando la puerta con un clic firme y definitivo. No miró hacia atrás. Cada paso en la acera, hacia el coche que la llevaría a su encuentro, era un paso lejos de la casa que había sido su prisión dorada, y hacia un futuro incierto, pero que, por primera vez, sería exclusivamente suyo. El encuentro con James no fue un café, sino una conversación. La llevó a un tranquilo salón de un hotel boutique, un lugar neutro y profesional, y, para el inmenso alivio de Brittany, no mencionó a Joseph, ni el divorcio, ni el escándalo. Hizo algo mucho más radical. La escuchó. Le preguntó sobre sus ideas, sobre los proyectos que nunca tuvo la oportunidad de liderar, sobre su visión para el futuro de la tecnología. No la veía como una mujer herida que necesitaba un hombro en el que llorar. La veía como un talento inmenso que había sido criminalmente subutilizado, y su atención era el mayor respeto que podía ofrecerle. Después de casi una hora escuchándola hablar, se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. «No voy a ofrecerte un trabajo, Brittany. Eso sería un insulto a tu calibre», dijo, y sus palabras la sorprendieron. «Quiero ofrecerte una sociedad. Quiero financiar una nueva división dentro del Grupo Brown, una división que tú construirás y liderarás. No quiero que trabajes para mí. Quiero invertir en ti, en tu cerebro, en tu visión». La oferta era tan grandiosa, tan llena de confianza en su potencial, que era el opuesto exacto de la propuesta de Joseph. No una sombra, sino un foco de luz. Se quedó momentáneamente sin palabras, no por la generosidad, sino por la audacia de la visión que él tenía de ella. Pero la vieja Brittany, la que aceptaría con lágrimas de gratitud, ya no estaba presente. La nueva Brittany tomó el control. Hizo preguntas agudas sobre autonomía, sobre el presupuesto, sobre la participación en las ganancias. Negoció un punto sobre la estructura de su equipo. No estaba aceptando un rescate, estaba cerrando un acuerdo. Al final, cuando todo estuvo discutido, extendió la mano sobre la mesa. «Tienes una socia, James». Su apretón de manos fue firme, un sello de un nuevo comienzo basado en el respeto mutuo. El sol se estaba poniendo cuando salió del hotel, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El día estaba terminando, el día más largo y terrible de su vida. Caminaba por la acera, no hacia un taxi, sino sin rumbo, simplemente sintiendo el aire de la noche en su rostro. El peso de la nueva sociedad era real, la tarea por delante era gigantesca, y el luto por su vida perdida todavía era una presencia silenciosa, pero estos sentimientos estaban ahora bajo una capa de algo mucho más poderoso, la excitación electrizante de un futuro ilimitado. No solo sobrevivió al día de su aniquilación, lo transformó en el día de su fundación. Se detuvo en una pequeña plaza, observando las luces de la ciudad comenzar a parpadear. Pensó en la mujer que era la noche anterior, llorando en secreto en una terraza, y en la mujer que era ahora. Una mujer que había sido traicionada, humillada y amenazada, pero que, en respuesta, había desmantelado su vida anterior, iniciado una acción legal, cortado lazos tóxicos y firmado una poderosa sociedad, todo en menos de 24 horas. Sacó el móvil del bolsillo, no para llamar a nadie,
sino solo para ver su propio reflejo en la pantalla oscura. Y allí, bajo la tenue luz de una farola, por primera vez en aquel día, Brittany Anderson sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero absolutamente triunfante. La reina invisible fue traicionada, pero un imperio construido sobre mentiras no se mantiene en pie por mucho tiempo. La venganza de Brittany apenas comienza. ¿Crees que logrará destruir todo lo que él construyó sobre su sacrificio? Para seguir cada paso de este viaje de poder y nuevo comienzo, suscríbete al canal, deja tu like como un voto de confianza para Brittany y activa las notificaciones, porque el próximo capítulo promete ser inolvidable.